Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, miembro de esta familia Sin Censura, para que hablemos también sin pelos en la lengua, sin censura, de otros temas importantes. La saludo con mucho gusto, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, pues encantada aquí escuchando también a Quique y escuchándote a ti, así que bueno, ya muy al tanto de todo. Oiga, a ver, dicen desde la oposición, dicen desde el panismo, personajes como Kenia López Rabadán, que hay una revancha, una venganza de Morena contra colonias que votaron a favor del PAN y por eso les están subiendo las tarifas del agua potable. ¿Cómo ve estas declaraciones del panismo que también son asquerosas? Mira, yo voy a separarlo, Vicente, porque como me pones al personaje enfrente, yo te diría que Kenia López Rabadán es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ella tendría que estar hoy ocupadísima en el tema de esta parejita del norte que se dedica a rentar niños por fin de semana. Entonces yo creo que ella tendría que estar ocupada justamente en los temas que tienen que ver con su labor muy importante en el Senado, que seguramente, bueno, pues no, se le pasa de largo o no sé. Y entonces, bueno, ahora ya me voy al tema del agua en la Ciudad de México, pero más que nada como un asunto de golpeteo político bien chafa, porque fíjate que, bueno, se anuncia por un diputado de aquí de la Ciudad de México, Luis Méndez, que por cierto ya ha repetido varias veces porque es del grupo de Jorge Romero, y este cuate pues anuncia que van a subir el precio del agua, pero además en venganza a quienes vivimos en zonas que son supuestamente de oposición, como si hubiera toda la gente de oposición, sino un debate y justamente una cosa que es interesante y es pues un proyecto que tiene que ver con la democracia y es que la gente vota también de manera diferenciada. Entonces, una de las cosas interesantes es que este hombre sale con que, bueno, nos van a aumentar el precio y a partir de ahí empieza la pelotita, ¿eh? Entonces, es una campaña, al final de cuentas, bueno, desmentida por el gobierno de la Ciudad de México. Qué bueno retomarlo porque es el tipo de cosas que la gente se la cree, Vicente, y es muy grave. Sí, sí hay un costo del agua. El agua no es gratis, primer cosa. Y efectivamente, quien consuma más, pagará más. Y ese es el asunto que hay que tener en cuenta en una ciudad donde además hay extensiones territorialmente hablando, incluidas zonas, por ejemplo, la Benito Juárez, donde ganó el PAN, que no tienen agua, tienen que traer pipas y han estado, digamos, con ese problema hace mucho tiempo. Entonces, es una suerte de uso mediático de una información que es delicada, porque la gente luego se altera, y no hay un aumento, sino digamos, ante el exceso del consumo de agua, usted pagará lo que corresponde. Y a mí me parece que tiene que ver con un debate que además va a otro nivel y tiene otra vez que ver aquí con, si usted tiene más, pues tiene que pagar más. Si usted consume más, tiene que pagar lo que consume extra. Entonces, el manejo, y ahora que tú mencionas que se haya subido también al ring una senadora, en lugar de dejar esto a los diputados de la Ciudad de México, digamos, en términos ya estrictamente políticos, te habla de que el tema ni siquiera fue capaz de ser ubicado por estos diputados como un tema de golpeteo real, porque en 3 minutos se les cayó. Y entonces se sube otro perfil de políticos, pues para echarle más al asunto. Sí creo que va por este intento desesperado de parte de la oposición de decir lo que sea, Vicente. Mira, hace cosa de unos 3 meses, cuando pusieron la segunda dosis de la vacuna a los cincuentones, digo, ahí ya te aviso, ¿no? Justamente el discurso en una alcaldía como la Benito Juárez era, nos están mandando al centro médico porque es venganza de la jefa de gobierno por haber votado en contra de Morena. Ay, pero por favor, esta alcaldía ha sido panista hace tiempo, digo, ahí podríamos discutir mucho por qué, pero es otro tema, pero el punto interesante es que es un argumento, pues la verdad, muy chafa, o sea, habla de un nivel como muy pedestre, muy básico, de quien supone que la oposición y la venganza por no votar por unos se va a dar en cosas tan absolutamente banales, cuando lo que se tiene que privilegiar en todo caso es el hecho de haber recibido una vacuna, y tampoco como una dádiva ni mucho menos, sino como una responsabilidad del Estado que está respondiendo a eso, o sea, punto. Pero está en el mismo tono, ¿sabes? Yo cuando lo oí, luego me recordó eso,
porque dije, es del mismo estilito. Ahora sí que de los creadores de aquello de que se están vengando y nos mandan al centro médico, viene ahora, nos van a cobrar más porque consumimos más. Pues, ¿cómo ven que sí? Sí consumen más. Lo que es un llamado a a ser como cuidadosos con el tema del agua. Por ahí iría, Vicente, y yo te diría, en el caso de la senadora Kenia López Rabadán, el tipo de declaraciones que ella hace sí parecen muy, desesperadas, y montarse a esto, que es tema de la Ciudad de México, pues lo comprueba. Así es. Oiga, doctora, déjeme preguntarle su opinión, porque hace unos minutos lo platicaba con Quique Legorreta de cómo periodistas y medios de comunicación también buscan sacar raja de el caso de Lourdes Maldonado, la periodista asesinada en Tijuana. Debo de decir que también me llega a lastimar cuando buscan subestimar o minimizar las exigencias de justicia en este caso. Yo respeto mucho, por ejemplo, cuentas como la de Malthus Gamba, comprometida cuenta por la transformación de México, por la Cuarta Transformación, y dice, en la ola pequeña, qué tristeza que sea una ola pequeña, debería de ser una gran ola social, dice, de protestas que intentan los periodistas hoy, hay que distinguir dos aspectos: su legítimo derecho a pedir garantías a las autoridades y su intención por recuperar una voz y un poder mediático que perdieron por su vinculación con el poder. Ese no se apoya. Yo les pediría mesura, porque, y sí, definir quién saca raja y quién no, pero aquí en esto estamos, creo, todos. Por ejemplo, voy a retomar lo que publica el querido Fisgón, Rafael Barajas el Fisgón. Si hay alguien comprometido con la 4T, con el Instituto de Formación Política de Morena, es el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México. Y el Fisgón publica: duelen los asesinatos de Lourdes, Margarito, José Luis, Freddy, Jacinto, Benjamín, Manuel y muchos periodistas más. Por el bien del gremio y del país, es necesario investigar estos casos hasta las últimas consecuencias. Y en su caricatura están los periodistas con micrófono en mano y en lugar de micrófono una tumba, un memorial, y dice: necesitamos respuestas del lado de los periodistas. Creo que venimos arrastrando desde muchos años, desde otros sexenios, esta violencia, estos ataques, estas amenazas, estos asesinatos de periodistas, que hoy, afortunadamente, lo digo por la Cuarta Transformación, no debemos de callar más. A lo mejor en algún momento muchos nos callamos por miedo. A lo mejor algunos no denunciamos por miedo. A lo mejor algunos sufrimos en silencio por miedo, pero no más. Y yo creo que sí hay un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para no ser como los otros gobiernos, aunque las cifras dolorosamente nos muestren eso, precisamente, doctora, que es una situación que sigue lastimando. Yo lamento mucho lo que pasó, pero lo que ha estado pasando sistemáticamente en este país desde hace tanto tiempo. Y creo que con este tema de los periodistas o del gremio de comunicación, ahí entra la primer pregunta, y es: ¿de veras son un gremio? O sea, porque dedicarse a una cuestión que coincide en cierto tipo de actividades, yo no sé si los hace gremio. Lo mismo diría para otras actividades que a veces vemos como el gremio académico, por decirte. Y ahí la pregunta es: ¿de veras estamos haciendo lo mismo? Y solo por eso llama a la solidaridad, convoca y tendría que cerrar filas, porque lo que hemos visto los últimos 20 años, y yo lo he seguido bastante de cerca, digamos, no como estudiosa, pero sí como alguien interesada en este tema, es, bueno, el sufrimiento que han tenido quienes se dedican a la comunicación, pero sobre todo en lugares, bueno, digamos, no de los reflectores, no quienes de repente son las estrellas, pero son las estrellas porque leen las notas y porque están en el reflector televisivo, en la estrella de un canal, y eso
no los hace ni periodistas, ni reporteros, ni mucho menos, ni siquiera entrevistadores de lujo, ¿eh? Yo creo que ahí este es un punto que habría que cuestionarse, porque efectivamente cuando se convoca otra vez a la solidaridad, se llama a que todo el gremio se movilice. Mira, yo te lo puedo decir, hace años se ha hecho esto, y sobre todo cuando hay una cosa que indigna tanto como en este momento, pero al final justo o se usa como un golpeteo político, como lo estamos viendo ahora, quitarle el contexto y no ubicar justamente que cada uno de estos casos tiene un móvil que debe investigarse, porque aquí el problema es la impunidad, Vicente. Cuando tú tienes que al final de cuentas, y aún con el seguimiento sistemático y digamos y puntual de cada uno de los casos, sobre todo los más conocidos, no ha pasado nada o ha pasado muy poco o escasamente se ha resuelto algún caso, pues lo que tienes es que es permiso para delinquir, permiso para matar directamente. Entonces, otra vez, otro grupo muy lastimado son los activistas de derechos de la naturaleza, de derechos humanos. Es un grupo muy golpeado. No los hace gremio. Y ahí es donde yo creo que se necesita como reforzar un discurso. Nunca hemos visto en una marcha, en una movilización, mencionaban hace rato, esta señora Lili Telles, Lili del Carmen Telles, que es una persona que fue comunicadora, daba las notas, leía del teleprompter, a veces iba a entrevistar a otras personas que seguramente le hacían las preguntas y ella simplemente las decía como merolico. El punto acá es que eso no la hace, para mí no la hace periodista, y por tanto, aquí estamos en este problema, ¿no? Que ella se monta y otra vez estamos en el mismo círculo que hemos visto otras veces. Mira, hay periodistas y bueno, tú tienes varios, incluso en el grupo que colabora con Sin Fronteras, con Sin Censura. Mira que estoy con mi otra cachucha, que es Sin Fronteras, organización en la que colaboro y participo de la manera más activa que puedo. Bueno, pero fíjate que el punto aquí es gente que sistemáticamente ha recibido amenazas y que ha decidido y ha podido exiliarse del país. Hay un grupo de mexicanos exiliados por razones donde su seguridad corre peligro inminente y que han logrado ser reconocidos por las autoridades estadounidenses y canadienses también como personas que necesitan asilo. Es el caso de algunos periodistas también más connotados, pero no lo voy a mencionar en este momento, porque justamente nos vamos otra vez con los nombres que pues al final de cuentas tienen cierta capacidad de movilizar, porque son gente muy conocida, porque han hecho una labor que es importante, pero que no es lo mismo que el camarógrafo de a pie que va y viene y toma notas, el fotógrafo que en los fines de semana además toma fotos de bodas para completar el salario, y que al final son amenazados. Y organizaciones, otra con la que yo colaboro, Vicente, hace muchos años, de Mexicanos en el Exilio, que está ubicada en El Paso, Texas, ha seguido puntualmente y ha ayudado estos casos. Así que no nos vengamos a sorprender ahorita de que esto es una cosa, otra vez, que convoca al supuesto gremio, ¿sí? Pero gremio que al mismo tiempo y de repente se da unas patadas. Y te voy a decir un caso, y está testimoniado en la película de Berardo González, que se llama El Paso, a propósito del Paso, Texas, donde Ciro Gómez Leiva, públicamente y de manera abierta, habla mal del que era camarógrafo en Torreón, Alejandro Pacheco, porque hubo ahí una circunstancia muy, muy lamentable. Bueno, se cuenta en la película de Berardo, y el camarógrafo solicita asilo en Estados Unidos justamente para tratar de salvar su vida y la de su familia, y consigue eventualmente el asilo. Bueno, Ciro, en cámara abierta, dice que lo que este camarógrafo quiere es irse del país y, bueno, conseguir una visa más fácil para irse a Estados Unidos. O sea, banalizando la tragedia de ese personaje y esa familia. Y bueno, lo recupera la película, lo cual me da gusto para que quien quiera verla, por favor lo vea. Y entonces empecemos a cuestionarnos de qué gremio estamos hablando cuando ni siquiera esa solidaridad se pudo dar en ese momento. Lo menciono como un ejemplo y dejo la película como una tarea urgente de que todos puedan verla para que vean que ahí está la imagen simplemente extraída en su momento lo que dijo este periodista. Oiga, por cierto, doctora, las cenicientas
me refiero a Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador de Nuevo León, y el mi rey Roberto Palazuelos, ¿son los rostros de la oposición? Y la pregunta es, ¿qué dice eso de la oposición y qué dice eso también de nuestra sociedad? Porque hay un segmento que ha votado por Cuadri, por eso es diputado federal, un segmento de la población, de la sociedad que ha votado por Margarita Zavala, por eso regresó como diputada federal. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, doctora? Pues Vicente, de esto se van a escribir libros, y no solamente de México, digamos, ahora sí que hay que hacer justicia en esto, pero ubicándonos en México, fíjate que hay una parte de un componente de muchos, pero uno tiene que ver con esta cuestión de lo aspiracional en el sentido de que estos personajes, como salen además en la tele o en redes sociales, proyectan cierta imagen que al final de cuentas nos lleva al origen mismo del racismo y el colonialismo de nuestras sociedades. Es decir, ese personaje que proyecta esa imagen que repetidamente se ha presentado como el sujeto superior, el que tendría que ser el capataz, en su caso el virrey, ¿no? Toda esta cuestión donde da alcurnia un cierto, digamos, fenotipo que ellos explotan de una manera pues muy, muy evidente, ¿no? Es la fama, es el tipo de belleza que proyectan, es el tipo de mensaje que aspira o que pretenden poner como aspiracional en un sector pues que sí, lo sigue y le gusta y al final de cuentas, digamos, tiene esa imagen de lo que debería de ser. Digamos, el problema es que es lo político, no es en todo caso, bueno, sus artistas favoritos. Pero el otro punto también tiene que ver con quienes los apoyan, Vicente, y no me refiero a los votantes, a quienes los apoyan desde adentro en términos de ser capaces de vender lo que sea con tal de tener en todo caso un proyecto ganador o un pretendido proyecto ganador, porque en todo caso lo que también tenemos es que vamos a ver cómo se mueven ahora sí, no solamente las fuerzas y el discurso, sino la evidencia de que en el caso de Quintana Roo, tú mencionabas a este candidato de Movimiento Ciudadano, el Palazuelos, fíjate que a mí ahí me entra la duda y el terror de pensar que son sus gente pues que yo he respetado, la verdad, Patricia Mercado, Marta Tagle, de ese partido, quienes no dicen nada, Vicente. Y fíjate, Patricia Mercado incluso, y mira que de verdad, yo siempre decía, bueno, es que Patricia Mercado se cuece aparte, no, por favor, no me la metan en el mismo, pero bueno, ahí sigue. Y ahora con el asunto de esta parejita que rentó un niño por fin de semana, fíjate que fue horrible porque ella sí subió un tuit, yo creo que podría mejor haberse quedado callada, pero subió un tuit lamentable, Vicente, diciendo, bueno, son muchachos, lo hicieron de buena fe, no, al contrario, ahora ya hacen público un tema, tanta gente que quiere poder llegar a tener en algún momento un niño que no han podido tener ellos mismos, bueno, ¿no? Un huérfano, ¿no? Entonces, banalizando, quitándole el peso del problema a una pareja de gente adulta, ciudadanos, que además están en el poder. Entonces, eso es lo que yo le daría también la vuelta. ¿En qué momento el grupo, y ya no hablo del presidente de Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Porque obviamente él va sobre el mejor postor. No, me refiero a todo ese grupo que podría ser eventualmente políticos de carrera y políticos que quieren seguir siendo políticos. No es un punto en el que ellos tengan otra intención, sino que se han formado en la política, pero están calladitos, Vicente. Van a alzarle la mano. Serán capaces, Patricia Mercado, los digo como ejemplos, pero porque además, otra vez, reitero, me parece que son nombres pues que tienen trayectoria. Van a ir a hacer campaña con Palazuelos, van a ir a sacarse una foto con esta parejita de Nuevo León. O sea, de verdad, ¿son capaces de sostener este discurso o hasta cuándo? Ese es el otro lado. Entonces, por un lado está un grupo de la sociedad que avala un discurso así y evidentemente lo celebra. Obviamente hay quienes no, y ahí va a estar la pelea, porque estamos peleando algo que hasta ideológicamente tiene que ser visibilizado, porque ese discurso, digamos, que pretende imponer hasta modelos de belleza, hay que discutirlo y cuestionarlo. Pero por el otro lado, te digo, este grupo que avala a esos perfiles,
Qué miedo, Vicente, porque están dispuestos a avalar lo que sea con tal de seguir, digamos, pues al final viviendo de lo que les pagamos, Vicente, porque no se trata de empresarios. No se trata de que dijeras, bueno, este señor Palazuelos y sus negocios turbios deberían de investigarlos. No, se trata de que quiere vivir del presupuesto que se le da vía ser, digamos, representante popular. Es gravísimo, Vicente, y espero que esto permita y abra un gran debate nacional acerca de qué estamos pensando por gente que está en el poder. Otra vez, si son empresarios, bueno, pues allá él y su colorcito de piel. El asunto acá es cuando eso se quiere traducir en ejercer el poder político desde incluso la gobernatura. Imagínate tú de qué estamos hablando. Pero ahora sí toca también sacar la casta desde el otro lado. Así es. Oiga, doctora, por cierto, nada más para cerrar, veía que hacía mención de que usted ya forma parte de la familia Sin Censura, que no es una invitada recurrente. ¿Hubo alguna mención de usted en algún artículo? No lo entendí bien, no le he preguntado. No, es que hacen una mención de en un artículo que yo que soy invitada frecuente, y le puse al chico que hizo la mención, le digo, no, yo no soy invitada frecuente. Yo soy parte del equipo y cada semana, cuando se puede, y además, digamos, no cuando se puede, cada semana, salvo que hubiera alguna emergencia y no pudiera, participo del gusto y el honor que tú con lo que me privilegias, Vicente, de darme y permitirme hablarle a quienes nos escuchen. Entonces, más bien era una respuesta a quien trata de minimizar mis participaciones como, ay, de repente apareció. No. Y además, en las buenas y en las malas, que no quede sin decirse, porque eso también lo he dicho a propósito de tu espacio y del trabajo que han hecho ustedes desde hace tanto tiempo, que por cierto, que ese también quede claro, la historia y la trayectoria del periodista Vicente Serrano no empezó tampoco con el proyecto de Sin Censura. Esa es otra cosa. Y, por tanto, bueno, pues nada más agradecerte como siempre el espacio y el tiempo, Vicente. Gracias, doctora. Gracias. Por cierto, hay que cerrar invitando a la gente para que la siga en redes sociales y en los espacios en los que participa, doctora. Pues sí, como siempre. Ay, mira, es que tengo aquí es que se cayó Easy, Vicente, entonces no estamos con internet, es una cosa que no te cuento. Bueno, Leti Chelius, @Leti Chelius, mi Twitter, y escribo una columna semanal en Sin Embargo MX, y bueno, ahí me pueden seguir y encantada de la vida, y pues como académica desde el Instituto Mora produciendo lo que corresponde, Vicente. Mando un abrazo, doctora, muchas gracias siempre por decir presente y ser miembro de esta familia Sin Censura. Gracias, Vicente. Un abrazo a todos y a Ceci siempre. Gracias, Ceci, querida. Cuídese, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura. Analista tuitero, amigo de la casa, miembro de esta familia Sin Censura, quien también, por cierto, ha sido blanco de ataques, de difamaciones, de calumnias. Toda mi solidaridad, Tito, contigo. Te mando un abrazo muy solidario, muy apretado. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Buenas tardes ya. La verdad que muy bien. Te agradezco la solidaridad, pero por supuesto no tiene nada que ver con algo tan grave como lo que están ustedes denunciando aquí. Lo que a mí me sucede en redes sociales es un juego de niños, de hecho, de niños jugando a las pandillitas en redes. Así que no hay problema, pero te agradezco mucho. Sí es más preocupante lo que le pasa a periodistas que están ejerciendo su labor con el peligro de esto, que sean silenciados de la peor manera posible. Yo creo que ahí es donde está la gravedad y como bien estás puntualizando, urge una revisión de todos estos mecanismos, Vicente, porque sí está muy complicado, Varios periodistas que he conocido en este tiempo en redes sociales, así me lo han externado, el miedo con el que suelen vivir, incluso algunos que se han tenido que mover de residencia, que han estado teniendo incluso que ocultar dónde viven, tienen esta sensación siempre de peligro detrás de sí y a veces estos mecanismos no están haciendo su trabajo, Vicente. Y pedimos una revisión del mecanismo del que nosotros somos beneficiarios. Nosotros somos parte del mecanismo de protección
para periodistas, defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Pero eso no nos pone una venda en los ojos, y sabemos que hace falta una revisión del mecanismo, y lo pedimos respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y al subsecretario Alejandro Encinas. Te saludo también con mucho gusto, Enrique Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo andas, Quique? ¿Qué onda, Vicente? A Tito le mando un fuerte abrazo desde aquí, de la Ciudad de México, a Ceci, a David, a Toñito en Estados Unidos. Pues nada, aquí escuchando todo lo que tiene que ver con este caso y evidentemente pues es tema de que se investigue y que se eviten ya este tipo de asesinatos contra los periodistas, contra los trabajadores de los medios, porque pues desafortunadamente hay un entendimiento que sí se debe de unir este gremio, pero yo sigo con mis dudas de cierta forma, pero mi idea como tal es que siempre se dé paso a la justicia y que se evite ya más asesinatos a los compañeros, sobre todo los que están en este tipo de enfrentamientos o investigaciones que los ponen en riesgo, mi estimado Vicente. Así es. Si me permites, Tito, salvo que tú me digas, ¿sabes qué? No le quiero entrar a esto. ¿Por qué no nos explicas qué fue lo que ocurrió? Porque con la misma mezquindad, con la misma mala leche, que muchos sueltan una amenaza de muerte en redes, lo mismo arremeten contra algún personaje o contra uno mismo, ahora quisieron generar una fake news para afectarte, y eso me parece muy grave y hay que denunciarlo, salvo que tú digas otra cosa, Tito. ¿Nos quieres contar? Bueno, sí, cómo no, sin problema, pero no sobre mí, pues, sino para entender el fenómeno, creo que de eso se trata. Este asunto, no soy la única persona a la que le han caído estos grupitos que además actúan de una manera bastante particular, ahorita les voy contando, sino que es sistemático sobre ciertos personajes con la intención siempre de bajarlo. Y aquí es donde a mí me hace mucho ruido. Hay periodistas que hacen este tipo de cosas, Vicente, y yo tengo a dos que públicamente han dicho algo sobre mí que no pueden comprobar porque no es verdad, ¿no? A mí me parece lamentable que algunos utilicen sus espacios para demeritar las ideas de otra persona, porque de eso se trata. Bueno, ¿cómo funciona esto que hacen? Son cuentas, no la cuenta original, por supuesto. Digamos, el señor Vicente L. tiene una cuenta donde comenta de todo en la vida, pero de pronto tiene una cuenta en donde pone una imagen que no corresponde y un nombre extraño, y va y construye una idea junto con otros de ese mismo grupo y empiezan a lanzar el ataque. Lo que hacen inmediatamente para evitar la denuncia es cambiar la arroba, cambiar de foto, y para generar más caos lo que hacen es utilizar fotos de usuarios que están en redes afines a la persona. Si lo quieres ver así, gente afín a la 4T en este caso, ¿no? Y con esto lo que generan es confusión. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, generar un ataque sistemático contra la cuenta a la cual están difamando para dañar su imagen pública. Desgraciadamente son muy torpes. En el caso de que ataña, que a mí este domingo la hicieron, que de hecho no es la primera vez, un amigo tuyo ahí que entrevistaste alguna vez, uno que tartamudeaba cuando quería describir qué cosa era el neoliberalismo, él era parte de estos grupos. Ignoro si está en este caso detrás de esta acción, pero lo que hicieron fue construir con una imagen, un nombre, una historia ahí que además no correspondía a la realidad, para empezar porque la foto que agarraron era de un video de CNN o de la BBC de Colombia, o sea, ni siquiera de México, ¿no? Y a partir de esto quiere construir. Afortunadamente los compañeros en redes sociales siempre están muy duchos y van encontrando de dónde viene esta información, pero es algo que es recurrente. Recuerdo a Genaro Villamil le generaron una de este tipo cuando falleció el artista de la serie Vecinos, en donde aseguraban que él se había suicidado porque este personaje le había hecho daño, ¿no? Cuando era niño. O sea, algo que no tenía relación porque ni siquiera están en el mismo ámbito de trabajo en televisión, nada más porque era una figura de televisión. Así operan estas bandas, Vicente, son peligrosas, y lo que he estado viendo en estos días, compartiendo datos con algunos compañeros, es que es como una especie de estrategia, Están muy agresivos en redes sociales, es año electoral otra vez,
están lanzando estos ataques. Ya vimos ahora el nuevo del hijo menor del presidente, con un video que la verdad ridículo, en donde quieren culparlo de algo que pues no tienen manera de comprobarlo, y que se van sumando constantemente todos los que ya tú conoces, ¿no? Los chumeles, los, ¿cómo se llama? Los trolecillos de la derecha, prefiero no mencionarlos aquí, que siempre están a pendiente de esto para generar ese discurso de odio que distorsiona la realidad, y con esto van construyendo pues una imagen negativa de lo que se está haciendo. Es un trabajo coordinado, me comentan por ahí los que le saben a esto que también la complicación de denunciar estas cuentas es que utilizan IPs disfrazadas en este sistema de VPN. Entonces sí es todo un operativo, no es casualidad lo que están haciendo, Vicente. Pues mi querido Quique Legorreta, ya mencionaba a Tito Zurita Carpio, no solamente su caso, sino que nuevamente vuelven a atacar al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente andar en un antro, en un bar, chupando bebida cara, y todo parece indicar que se trata de una fake news como la de la chamarra Gucci de no sé cuántos miles de dólares, que resultó ser una señora, mi querido Quique Legorreta. Y desafortunadamente, Vicente, de nueva cuenta estamos metidos en un tema de meter al hijo menor de López Obrador en cosas que no pues corresponden a un chico de 14, 15 años. Evidentemente lo que buscan es hacer quedar mal al personaje, a la persona como tal, que es el hijo del presidente López Obrador. Sin embargo, pues como bien lo dices, pues estaríamos cayendo en una fake news más, ¿no? Ayer lo reportábamos en el portal de que pues uno de los tantos difusores de esta información, queriéndose lavar las manos, pues es tu mejor amigo Ferriz, y decía que como el dicho clásico, ¿no? Yo no sé si sea, pero, o sea, no sabes, o sea, no se supone que eres periodista, no puedes estar compartiendo información que no está confirmada, y si es confirmada, pues las razones tendrá cada uno de los involucrados, pero en este caso, pues estamos cayendo en una fake news porque ni siquiera es un tema de que lo está haciendo o no lo está haciendo, simplemente es un menor de edad que ni siquiera tiene acceso, o que quiero suponer, a este tipo de lugares, porque siendo un menor de edad, pues no puedes entrar a un antro. Sin embargo, la gente da por hecho de que se trata él, y como bien lo dice Tito, las redes y estas hordas de granjas buscan amplificar el mensaje de que no hay austeridad, de que hay un despilfarro de dinero, y dejan de lado la parte esencial de todo este tema, que es un niño, es un menor de edad, no tiene por qué estar en esos lugares, no tiene la edad necesaria para entrar. Entonces estamos hablando de un tema, de una fake news, y evidentemente pues van a quedar ahí exhibidos los que se encargaron de difundir semejante mentira. Así es, mi querido Tito, mi querido Quique, también hay que señalar que Manuel Bartlett ha calificado de mentirosos y malísimos a los opositores de la reforma eléctrica, y sí hay muchos mentirosos que quedan exhibidos, por ejemplo, con esta mentira de que se trata de un monopolio, lo que se busca con la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Híjole, no necesita ser científico, no necesita ser Einstein para advertir que no se trata de un monopolio. Por ningún lado es monopolio lo que propone la reforma eléctrica del presidente, Tito. No, de ninguna manera. Y además este es el monopolio que no les gusta, porque si fuera Iberdrola la que controlara todo, estarían felices, aplaudiendo hasta con las nachas, ya sabes. La campaña es tremenda, ya me tocó por ahí leer a un especialista en energía que nunca le atina nada, que él asegura que la rescisión de estos contratos por la reforma que pretende hacer la 4T, que se está trabajando en ello, va a generar indemnizaciones que ocuparían el 11% del Producto Interno Bruto. Así de ese tamaño son sus afirmaciones, cosa que no tiene sentido, porque en algunos casos lo que va a pasar nada más son reestructuraciones de contratos, y le sigue siendo muy jugoso el mercado a cualquier empresa privada, porque eso es una gran realidad.
por mucho que les baje el porcentaje de participación, van a seguir teniendo un buen ingreso por la generación de energía. Y de ninguna manera se trata de un monopolio, se trata de un control para favorecer al pueblo de México, no para quedar sometidos a los vaivenes del mercado que tienen ahorita a Europa consumiendo energía carísima y además teniendo que cerrar sus fuentes de energía verde que no alcanza para lo que necesitan y teniendo que recurrir a gas de otros países, de la zona de las ex colonias, no colonias, de la Unión Soviética, ¿no? Que por cierto, con este conflicto que está en puerta, pues yo creo que les va a subir todavía un poquito más. Imagínense a dónde están atados. Así que las campañas de desinformación están a todo lo que dan. Me llama mucho la atención que aseguran que va a haber apagones, ya saben, metiéndole el miedo a la gente, que eso es lo que intentan siempre en la derecha, y este asunto de que va a subir la luz. Estos mismos que defendían que la luz iba a bajar con la reforma de Peña Nieto, hoy están asegurando que la luz va a ser más cara. Recuerden que con la reforma del PRI-PRD, la luz nunca bajó, al contrario, se fue para arriba y las gasolinas también, así que es muy probable que nada más viendo quiénes son los que la están defendiendo, pues sea completamente falso el comentario, Vicente. Así es, Quique Legorreta habla de una campaña de desinformación. Claro que sí, va a haber una campaña de desinformación desde el conservadurismo, desde la derecha, desde los Va por México, desde los Cuadri, que dice que cuando se vaya López Obrador regresará la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco. Hazme tú el pinche favor. Vaya que si respiran por la herida, mi querido Quique Legorreta. Y desafortunadamente los foros, en lugar de exhibir que la reforma eléctrica del presidente López Obrador es todo lo que dicen que está mal, está dejando en claro que ellos están mintiendo y se están exhibiendo solitos sin sus argumentos, ¿no? No defendemos a Manuel Bartlett porque conocemos su historial político, sin embargo, ha sido uno de los funcionarios públicos que ha implementado la política de la austeridad y de la transformación de este país a través del discurso que el presidente López Obrador ha compartido a todos sus colaboradores. Sin embargo, Manuel Bartlett lo deja muy en claro, no tienen forma de defender la reforma del 2013. No estamos hablando ni siquiera de la reforma de hace 30 años de Salinas de Gortari, cuando empezó esta apertura eléctrica en nuestro país. Estamos hablando de la reforma de 2013, la cual se dijo, y ahora que lo analizo, estamos por cumplir 10 años el próximo año, si es que no se aprueba la reforma este año. El próximo año estamos por cumplir 10 años de esta reforma de Peña Nieto. Y al día de hoy no tenemos resultados que nos habían prometido en 2013, ¿no? Nunca bajó la gasolina, aumentaron los precios de los energéticos, la gente vivió los gasolinazos, y me da risa cuando cada inicio de año, desde que inició López Obrador, vamos desde 2020, 2021, 2019 lo dejo muy aparte porque fue el tema de inicio de la batalla contra el huachicoleo y reducir estos robos de combustibles que se ha venido teniendo por mucho tiempo. Sin embargo, en 2020, 2021, en pleno inicio de pandemia y durante la pandemia, pues vimos cómo la oposición y todos estos personajes de la política en México trataron de desviar la atención y decir que volvían los gasolinazos y volvían estos cobros al bolsillo de los mexicanos, cosa que no ocurrió, cosa que no ha pasado. Sin embargo, la oposición tiene memoria corta o selectiva, porque no quiere hablar de lo que se prometió en 2013 y que, como bien lo dicen varios, incluidos yo, estos cañonazos de billetes con lo cual se les compró a los legisladores y que las pruebas ahí están y ahí hay detenidos, pues quiere decir que no se han cumplido las metas de la reforma de 2013. Y cuando Bartlett menciona que no es un monopolio lo que se quiere hacer con la reforma eléctrica, sino se quiere evitar una catástrofe como en Europa, pues hay que darle la razón, porque eso es lo que está ocurriendo hoy en día con los privados. Vamos en el tema de Europa, como bien señala Tito, que en España, en diferentes, principalmente España, porque es el que más se nos asemeja en cuanto a tipo de vida. Sin embargo, en el tema en América, pues también tenemos ahí a Estados Unidos, que está empezando a correr cierto miedo en parte del gobierno de Biden de que se salga de control el control de que tienen las empresas privadas
del servicio eléctrico y puede ocurrir una catástrofe que no tiene precedentes en Estados Unidos, ¿no? Lo vivimos en el tiempo de Texas cuando se congelaron los gasoductos y que se quedaron sin energía, y aquí pues lo pudieron resolver. Ese es el objetivo, que los mexicanos no tengamos ese riesgo de que si un privado se le ocurre aumentar la energía eléctrica a precios exorbitantes, pues que tengamos el respaldo por lo menos de la CFE para poder tener un sistema eléctrico pues lo más eficiente posible. Sin embargo, la oposición sigue creyendo que el cuento de que la privatización y darle una apertura total a los privados va a beneficiar al país, cosa que por lo menos en estos 9 años, que ya llevamos a partir de este año, pues no ha sucedido, y que los legisladores, tanto de Morena y de los aliados como de la oposición, está en sus manos definir qué es lo que le conviene al país y sobre todo qué es lo que le conviene a la soberanía eléctrica de este país, Vicente. Yo sé que te tienes que ir corriendo, Tito Zurita Carpio. ¿Por qué no, antes de que te vayas, nos dejas tu opinión sobre el caso Roberto Palazuelos? No hay que echarlo en saco roto, porque si llega Roberto Palazuelos a la gubernatura, puede llegar cualquier cabrón, la verdad. Este cabrón que presumía los lujos y los privilegios por ser amigo de los hijos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, este que se dice en su momento con fuertes adicciones, este que promueve hasta el juego, los juegos de azar, las apuestas, pues creo que es la representación de todo lo negativo que pudiera traer un personaje que quieren encumbrarlo a la política. ¿Por qué no cerramos con eso para que corras, Tito? Híjole, Vicente, yo creo que la mejor representación de Movimiento Ciudadano es este señor, ¿no? Encierra todo lo que son ellos, es decir, todo una portada de algo que es frivolidad total. Lo estamos viendo en los gobiernos que ellos tienen, ¿no? Con este señor de Nuevo León, con el de Jalisco, que un día hacen una cosa, luego se contradicen y van dando por ahí tumbos con promesas que no pueden cumplir. Y pues él cumple con todo esto, porque pues si hay un personaje que es más pegado a la farándula que a la política, pero que desgraciadamente ya está en la política, pues es este señor, que además ha sido muy hábil, ¿no? Digamos que un actor de medio pelo que ahora podría también ser un político de medio pelo, que es justo lo que necesita Movimiento Ciudadano, pues ahí lo tienen representado. No quiero pensar que la gente de Quintana Roo se haga tanto daño como la gente de Nuevo León o la gente de Jalisco. Esperemos que no pase más, ¿no? Aunque pues las estrategias de estas nuevas en redes sociales la gente no suele dimensionar de qué se está tratando y cometen errores en elegir a gente por simpatía. Ya lo sufrimos 6 años con Peña Nieto, y ahora que Quintana Roo se quiera flagelar de esta manera, la verdad que sí me asusta, tengo que reconocerlo de esa manera, no porque vea que sea posible en este momento que gane, pero así estábamos con el Quijada de Mingitorio y mira dónde están las cosas ahorita, ¿no? Toda esta frivolidad en el gobierno de Nuevo León, deberían verla muy bien las personas de Quintana Roo para entender lo que tienen frente a ese candidato. Afortunadamente hay otros y espero que por allá está la elección correcta, Vicente. Que así sea. Tito Zurita Carpio, ¿por qué no nos das tus cuentas en redes para que la gente te siga? Y te mando un abrazo porque sé que tienes que correr. Aquí andamos ya por entrar a trabajar. Ya en Zurita Carpio, en Twitter, me pueden seguir para seguir comentando y burlándonos de la oposición, que es la cosa más divertida que puede existir en las redes sociales. Quique, un saludo, un abrazo. Vicente, que tengan un excelente día. Hasta luego. Claro que sí, un abrazo. Es Tito Zurita Carpio, nuestro amigo analista tuitero. Me quedo contigo, Quique, para escuchar tu opinión acerca de este caso del Diamante Negro. Fíjense que no es un tema superfluo. Es más profundo de lo que se puede imaginar la gente que nos está viendo, y no es necesariamente farandulero. Se trata de un personaje de la farándula que intenta llegar a un puesto político. Miren, mucho hemos criticado a Cuauhtémoc Blanco, pero al final la gente en Morelos votó por él. ¿Pasará lo mismo en Quintana Roo con Roberto Palazuelos, querido Quique? Creo que
El caso Palazuelos, sí, como bien lo dices, es de tomarse con un análisis más de fondo. Yo lo que veo y lo que estoy empezando a notar es esta necesidad de querer atraer cierto grupo de poder de nuevo a la mesa del escenario político. ¿A qué voy? Si dejamos de lado todo lo que ya hemos sabido por mucho tiempo y que no es secreto, que Palazuelos se ha vivido en un mundo de la política por mucho tiempo, pues evidentemente tenemos que también plantear qué es lo que está pasando en Quintana Roo. En Quintana Roo tenemos un tema y que es algo que no se ha tocado y que no he leído en otros lados, que es que siendo uno de los principales centros turísticos de este país, donde la economía principal es el turismo, Palazuelos es uno de los personajes que está posicionado como empresario y que es bien querido por el grupo de empresarios de la zona de Tulum, de Playa del Carmen y de todos estos centros de turismo en Quintana Roo. Ese es el plus que creo que le están queriendo posicionar a Palazuelos, en el sentido de que si este personaje logró hacer lo que tiene ahora con sus hoteles y con todo lo que ha podido implementar en ese lugar en específico, pues creemos que puede tener éxito si logra ser gobernador, cosa que yo lo veo, ahí sí ya entra la parte pues de preparación política y la capacidad, pues la veo complicada. Sin embargo, por ahí va el escenario de por qué Movimiento Ciudadano está escogiendo a Palazuelos como precandidato, y si logra darle la candidatura como tal formal, pues el candidato de ellos, porque es un personaje que en esa región es apreciado y reconocido. Y hay que recordar que esa zona se mueve mucho dinero, y el dinero es el factor principal por el cual están llevando a Palazuelos a esta candidatura. Por eso hay que tomarlo no muy a la ligera la situación de por qué está este personaje tomando ritmo y tomando forma. Y es cuestión de que los medios que nos encargamos de informar la realidad de lo que ocurre en ese estado, pues mantengamos el foco prendido en ese tema, ¿no? Hay que también dejar muy en claro que Morena, si sus aliados se ponen se echan a dormir y creen que ellos van a ganar porque son el partido en el poder, creo que no deben de confiarse tanto, porque se pueden llevar una sorpresa, ¿no? Creo que Quintana Roo se va a convertir en una elección bastante de mucha marca por el personaje y los personajes que van a estar metidos. Entonces, sabemos cómo es Palazuelos como la figura pública que es, pero hay que también empezar a entender y a leer estos mensajes que manda por parte del mismo Palazuelos a los grupos a los que va enfocado su candidatura, ¿no? Estos grupos de poder en el estado que controlan el turismo, que tienen intereses en el turismo y que evidentemente deben de ser los que están mandándole el mensaje de que se están apoyando. Entonces, cada vez que escuchemos las entrevistas que tenga Palazuelos, hay que entender muy bien, por ejemplo, la de ayer que le decía a Ciro, que se enojaba porque Fifi es discriminatorio, pues es un entendido de que está mandando el mensaje de que él se siente de ese grupo y que ese grupo quiere regresar al poder. Entonces, es evidente que va por ahí el tema y que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que esté pasando en Quintana Roo y sobre todo qué escenario está planteando también Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano, bajita la mano, se está convirtiendo en una fuerza que ni el PRD en sus mejores momentos ha tenido y que demuestra que el capital político que están teniendo tanto con Enrique Alfaro como con Samuel García, es evidente que lo están capitalizando hacia otros rumbros y que para el 2024 en una de esas van solos, sin el PAN, y terminan dándole la vuelta al PAN. Es algo que hay que ir poco a poco viendo y que esperemos no sea así, pero no hay que perder el ojo en estos tipos de mensajes que están mandando y sobre todo tenerlos muy en claro que no se puede echar a dormir la coalición de Morena si es que quieren tener ese triunfo en Quintana Roo, Vicente. Oye, Quique, y cerremos con lo que iniciamos, el caso
de Lourdes Maldonado. Desafortunadamente hay personajes que intentan sacar raja política o raja, punto, de este caso. Ya ves, ayer mencionaba que Sergio Sarmiento defendía a Joaquín López Dóriga por la nueva exhibida del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. El presidente no atacó a Joaquín López Dóriga, al contrario, le reconoció su editorial sobre la oposición. Hasta en eso se exhiben, y Sergio Sarmiento dice: cuando tenemos un asesinato como el de Lourdes Maldonado, es muy peligroso que el presidente continúe con estos ataques a la prensa. Insisto, lo de López Dóriga ayer no fue un ataque a López Dóriga. Por primera vez, creo que el presidente hasta le aplaude, le reconoce su claridad en torno a la oposición, pero insisto que hay una intención de sacar raja sobre el asesinato o con el asesinato de Lourdes Maldonado, de diferentes personajes de los medios y de incluso empresas de la comunicación, hasta políticos como Lili Téllez. Yo los veía opinando, y voy a mencionar ese caso. Creo que se lo mandé a don David, y si no, ahorita se lo mando. No, sí, aquí lo mandé. A ver, ahorita lo envío nuevamente, porque a mí me pareció, por decirlo menos, escandaloso, asqueroso, de Lili Téllez, mi querido Quique Legorreta. Y grábeme, don David, porque esto tiene que quedar en un segmento especial. Lili Téllez, la senadora del PAN, que llegó al Senado por Morena, después chapulineó al PAN, en su momento fue considerada periodista, aunque a la hora de las entrevistas le daba por sonreír muy de forma muy amigable con los entrevistados, como aquella ocasión frente a Enrique Peña Nieto, el presidente de México. Por cierto, qué coincidencia, y me hace notar esto, Toño, que Lili Téllez y Sergio Sarmiento, ambos de TV Azteca, estén tratando de sacar raja del asesinato de Lourdes Maldonado. Lili Téllez retuitea el tema de la movilización nacional para hoy, para exigir justicia, para pedir un alto a los asesinatos de periodistas ante el caso sobre todo de Lourdes Maldonado. Va a haber movilización nacional en diferentes partes de México. Bueno, pues Mariana Escobedo, la periodista Mariana Escobedo, a quien le mando un saludo, escribió exhibiendo la bajeza de Lili Téllez. Marchamos por años para exigir el esclarecimiento de asesinatos a periodistas y nunca la vi caminar a nuestro lado. Hace 3 años llegó al Senado por Morena y hoy milita en el PAN. Su presencia representa una provocación. Solo espero que no lucre políticamente y respete el luto, dice Mariana Escobedo a Lili Téllez por andar retuiteando la movilización nacional para exigir justicia ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, Quique. Mira, vuelvo al punto de la entrada a esta mesa de diálogo, y no me voy a alargar tanto en esta parte, porque es evidente que el gremio debe de unirse perfectamente para este tipo de casos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El gremio, uno de los, como yo siempre he dicho desde el día 1, es uno de los peores gremios en este país, porque es el más desunido, donde los egos, donde las envidias, inclusive hasta los celos, llegan a ser primordiales antes de el compañerismo y esta parte de apoyo y solidaridad entre compañeros de los medios de comunicación. Sin embargo, pues este caso pues sí deja mucho de qué hablar, porque pues es un caso que es realmente necesario que se atienda a la seguridad del periodismo en este país, ¿no? Obviamente tenemos conocidos, amigos que se dedican al periodismo de investigación y que corren riesgo de poder ser víctimas de este tipo de criminales o de este tipo de crímenes, porque su labor periodística los ha llevado a publicar cosas que no se quieren que se sepan. Sin embargo, tenemos ejemplos como el de Lili Téllez, tenemos ejemplos muy marcados de varios personajes de la élite del periodismo de este país que se han subido a este barco y que solo cuando les conviene muestran solidaridad al gremio. Esto es evidentemente asqueroso, y es tristísimo que personajes de esta calaña crean que porque se sienten parte de este grupo de personajes de la élite
pueden decir quién es periodista y quién no es periodista. Evidentemente se están subiendo a un barco, lo repito, hay que separar la parte de pedir justicia para que se esclarezca el caso de Lourdes, me parece que es fundamental, y por otra parte la que tenemos enfrente, que es cómo estos buitres se encargan de querer sacar raja a su propio bando y querer con esto golpetear e inclusive señalar que se está violando los derechos humanos de los periodistas en el país, inclusive se está haciendo nada para poder protegerlos, y eso tampoco es totalmente cierto. Si bien, otra vez, hay que pedir justicia para esclarecer el caso de Lourdes, también hay que señalar a estos personajes que toda una vida han vivido en la élite del periodismo, y esta élite del periodismo, después de que desde 2018 les rompieron su burbuja, se han servido a decir que no hay libertad de expresión en este país, que el presidente los ataca y que están detrás intereses ocultos para que los callen, y no es así. Tenemos el caso ayer de lo que ocurrió con Joe Biden, o sea, todos los medios hablaron de eso, no, y de los que hablaron se lo tomaron como ay, es que Joe Biden es muy gracioso, no se dio cuenta, o sea, defendieron este tipo de mensajes, y si hubiera sido en nuestro país que hubiera ocurrido este tipo de accidentes, Lili Téllez, López Dóriga, Ciro, todos estarían, Adela Micha, estarían hablando de cómo el presidente violenta la libertad de expresión y cómo el presidente está atacando a los medios de comunicación. Tenemos que ser muy, muy, muy congruentes y muy concretos. Una cosa es pedir justicia y que todos en el gremio estemos unidos o estemos en solidaridad para exigir que se dé justicia a este caso y a los muchos casos de más de 15 años que tenemos atrás. Y otra muy diferente, permitir que estos personajes de la élite que solamente se solidarizan cuando les conviene y cuando son parte de la élite, los que están afectados, participan. Cuando son gente de a pie, gente que no es conocida, ahí está el problema. Bueno, pues hay personajes también que empiezan a llegar con sus mensajes a través de redes sociales. Un tal Armando Gómez Rubio dice: perdón, Vicente, no mames. Perdón, he vivido en un mundo criminal. Los periodistas, perdón, pues como criminales dejan entrar ciertas personas y juegan el juego. No mames, ponte las pilas. Yo he estado en la mafia. Imagínate, te voy a matar con unos tamales de mole rojo, de mole verde, o una birria, pinche gordo. Eres medio maricón. Pues precisamente se presta para todo esto el momento de vulnerabilidad en el que nos encontramos y en el que estamos los que nos dedicamos honestamente al periodismo. Mi querido Quique Legorreta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, en tus redes sociales, querido Quique? Muchas gracias, Vicente. Y nada más para cerrar, un minuto nada más. Hablando de periodistas de investigación, solamente voy a decir que yo sí sé quién está atrás o quién estuvo detrás de PGLeaks, y que no lo voy a decir porque se supone que hay periodistas de investigación que se dedican a investigar, y me parece que tomar una columna de opinión de uno de los medios que fueron financiados por Enrique Peña Nieto, pues me parece que como fuente, pues me parece que eso no es periodismo de investigación y que es tristísimo. Ahí lo dejo, como dices tú, con la víbora chillando. Los invito a que nos sigan en redes sociales a través de Regeneración MX, nuestro portal, visítenos, síganos de información a través de Twitter, @Regeneración MX en Twitter, Regeneración MX en Instagram, Regeneración MX ya en Facebook, ya conseguimos el nombre, y sobre todo en nuestro canal de YouTube, Regeneración MX, ahí síganos, suscríbanse, sigan las transmisiones por las tardes del maestro Ricardo Sevilla ahí en el programa, y sobre todo compartan la información. Y sobre todo a ti, Vicente, muchas gracias por el espacio que nos brindas cada semana. No cedas como he cedido yo ante las provocaciones, mi querido Quique Legorreta. Te mando un abrazo solidario también por las calumnias y las difamaciones de las que has sido objeto. Te mando un abrazo, Quique. Estamos al pendiente. Un abrazo, Vicente, a todos allá en Estados Unidos. Cuídate.
el buen Quique Legorreta, con quien nos veremos más al rato en Sin Censura Nocturno. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.